Cómo el Espíritu Santo renueva tu esperanza cuando buscas vivir en intimidad con Dios. Hay momentos en la vida en los que sigues creyendo, pero ya no sabes si sigues esperando. Dices que confías en Dios, pero por dentro sientes que algo se ha roto. Lees las promesas, pero ya no sientes que te pertenecen. Has orado, has ayunado, has permanecido. Pero hay una noche que llega, más oscura que las anteriores, donde ya no sabes si estás siendo probado o si simplemente estás solo. Y no es una rebeldía, no es incredulidad, es desgaste. Es como si tu alma, aún queriendo confiar, no encontrara más fuerzas para hacerlo. Te preguntas en silencio, ¿qué pasa cuando mi fe ya no me consuela? ¿Qué hago cuando mis oraciones ya no me calman? Y lo que duele no es la ausencia de Dios, sino esa extraña sensación de que Él sigue ahí, pero ya no sabes cómo alcanzarlo. Lo más profundo de esta batalla es que se libra en secreto. Desde fuera, todo parece en orden. Te ven adorando, te escuchan decir amén. Pero por dentro hay un llanto contenido, una tristeza sin nombre, un cansancio que no se cura con dormir. Es esa etapa silenciosa en la que nadie pregunta, pero tú sigues perdiendo algo cada día. La esperanza. Tal vez estás ahí ahora. Tal vez has llegado a ese punto donde la fe que antes te sostenía hoy parece una cuerda delgada entre tus dedos. Pero lo que no sabes, o lo que olvidaste por tanto dolor, es que el Espíritu Santo no necesita que tengas fuerzas para venir a buscarte. Él viene a ti cuando te derrumbas. Él no espera que tu fe sea fuerte para empezar a restaurarte. Él comienza donde todo lo demás terminó. ¿Y si te dijera que ese lugar donde ya no sientes nada, es exactamente donde Dios quiere encontrarte hoy? ¿Y si te dijera que esa sensación de vacío no es abandono, sino espacio sagrado para una renovación que no depende de tus emociones, sino de su presencia? Cuando tu fe ya no te consuela, el Espíritu Santo no te acusa, no te exige más oración, no te lanza versículos como piedras. Él se acerca, se sienta junto a ti, guarda silencio contigo, y en ese silencio empieza a reconstruir algo que no sabías que aún quedaba en pie, tu capacidad de volver a esperar. Él no te pide esfuerzo, te ofrece descanso. No te pide certezas, te ofrece compañía. Y si hoy puedes apenas levantar una oración débil, sin pasión, sin lágrimas, sin palabras, ya es suficiente. Porque en ese susurro quebrado, en ese suspiro que parece no llegar al cielo, el Espíritu ya está orando por ti, dentro de ti. Este no es el final de tu historia. Este es el momento donde el consuelo ya no viene de lo que tú puedes sostener, sino de aquel que te sostiene a ti. El lugar donde tu fe deja de ser un peso y vuelve a ser un refugio. Y si hoy estás escuchando esto, no es coincidencia. Es una visita divina. Es el cielo tocando tu alma sin espectáculo. Es la voz que no grita, pero rompe la dureza del corazón con ternura. El Espíritu Santo te está recordando que aún puedes respirar, y eso también es fe. Aún puedes cerrar los ojos y decir, no entiendo nada, pero aquí estoy. Y eso también es intimidad. Porque la verdadera esperanza no comienza cuando todo se aclara, sino cuando, en medio de la niebla, decides no soltar la mano que nunca te soltó, la herida secreta que no sabes cómo entregar a Dios. Hay un dolor que no se confiesa en voz alta, no aparece en las peticiones públicas, no entra en las oraciones que repetimos de memoria. Es la herida que aprendiste a esconder incluso de Dios, no porque Él no pueda verla, sino porque tú ya no sabes cómo ponerla en sus manos. Tal vez es una traición que nunca sanó. Tal vez es una culpa que se arraigó tan profundo que ya crees que forma parte de tu identidad. Tal vez es un abandono que te enseñó a no esperar demasiado de nadie,
ni siquiera del cielo. Has aprendido a orar sin tocar ese punto, a hablar con Dios, rodeando el dolor, pero sin entrar en él. Y con el tiempo, sin darte cuenta, empezaste a relacionarte con Dios desde la superficie del alma, mientras la parte más herida seguía sola, encerrada, en silencio. Te acostumbraste a vivir así, funcionar por fuera, sobrevivir por dentro. Pero hay algo que el Espíritu Santo no hace. Él no ignora lo que tú escondes. Él no pasa por alto lo que te avergüenza. Él no tiene miedo de tu herida. Al contrario, es allí donde más desea entrar. Porque la intimidad real con Dios no comienza cuando hablamos bonito, sino cuando dejamos de ocultar lo que duele. Tal vez te preguntas por qué tu esperanza no vuelve del todo. ¿Por qué oras, pero algo sigue bloqueado? ¿Por qué crees, pero tu corazón sigue tenso? Y la respuesta no está en orar más fuerte, sino en atreverte a abrir lo que llevas años cerrando. La herida que no entregas es la herida que sigue gobernando tus reacciones, tu forma de amar, tu manera de confiar, incluso tu manera de relacionarte con Dios. Desde la psicología sabemos que el dolor reprimido no desaparece. Se transforma en ansiedad, en miedo, en rigidez emocional, en agotamiento del alma. Desde la fe entendemos algo aún más profundo. Lo que no se presenta a la luz permanece bajo el dominio de la oscuridad. No porque Dios no pueda tocarlo, sino porque tú todavía no se lo has permitido. Y aquí viene una verdad que puede estremecer tu interior. Dios no te sana desde lo que aparentas, te sana desde lo que confiesas. El Espíritu Santo no trabaja sobre la máscara, Él trabaja sobre la verdad. La intimidad con Dios no se construye con frases perfectas, sino con corazones abiertos, aunque estén rotos. Quizás hoy te cuesta decir qué es lo que te duele. Tal vez solo sientes un nudo en el pecho, una presión en el alma, una tristeza sin nombre. No importa. El Espíritu entiende los dolores que aún no saben hablar. Él sabe leer las lágrimas que nunca se derramaron. Él reconoce la herida incluso cuando tú solo sientes un cansancio profundo. Y si hoy te atreves, aunque sea en silencio, a decirle a Dios, aquí hay algo que no sé cómo sanar, ese instante ya es una puerta abierta. No tienes que explicarlo todo, no tienes que entenderlo todo. Solo tienes que dejar de esconderlo, porque cuando esa herida entra en la presencia de Dios, algo empieza a romperse por dentro. No es ruido, no es euforia, es una tensión que se afloja. Es un peso que ya no aprieta igual. Es una paz que todavía no es alegría, pero ya no es desesperación. Y en ese punto exacto, donde tu herida deja de ser un secreto y se convierte en oración, la intimidad comienza a nacer de verdad. No como una emoción intensa, sino como un descanso que penetra donde antes solo había defensa. Tal vez hoy el Espíritu Santo solo quiere esto de ti, que no le entregues una versión fuerte de ti, sino la más verdadera. Que no le muestres tu fe organizada, sino tu herida desordenada. Y cuando eso sucede, la esperanza empieza a volver no como una promesa ruidosa, sino como una luz suave que no enceguece, pero tampoco se apaga. El Espíritu que te acompaña en el silencio. Hay un momento en la vida espiritual en que el ruido cesa, las emociones se apagan, las canciones que antes te hacían llorar ya no provocan nada, las oraciones se vuelven más cortas, y el alma, cansada de hablar sin recibir respuesta, empieza a guardar silencio. No es rebeldía, es agotamiento, es ese lugar donde el corazón deja de gritar y empieza a escuchar su propio eco. Pero en ese aparente vacío ocurre algo sagrado. El Espíritu Santo no se va. A veces imaginamos que Dios solo está cuando lo sentimos, cuando lloramos con fuerza, cuando oramos con pasión, cuando cantamos con fuego. Pero hay una forma más profunda de presencia, la que no hace ruido,
pero tampoco se aleja. Esa que no necesita demostrarse, porque simplemente permanece. Cuando el alma se sumerge en el silencio, muchos creen que es señal de distancia, pero en realidad es el umbral de una intimidad más madura. La clase de comunión que no depende de palabras, sino de compañía. El Espíritu Santo no necesita hablar para hacerte saber que está. A veces, su presencia se revela más claramente cuando todo lo demás deja de funcionar. Cuando ya no hay versículos nuevos que te sorprendan. Cuando las respuestas no llegan. Cuando las emociones no aparecen. Ahí, en ese suelo árido, el Espíritu te enseña que la esperanza no siempre florece con gritos. A veces, brota del suelo seco regado por una sola lágrima que nadie vio. Este silencio no es castigo, es transición. Es como el momento en que el sembrador deja la semilla en la tierra y se va. El suelo parece muerto, pero por dentro algo empieza a germinar. No se ve, no se oye, no se siente, pero está vivo, está obrando, está creciendo. El Espíritu Santo hace lo mismo. Se esconde del ruido para enseñarte a escuchar desde otro lugar, para entrenarte en la fe que no pide señales, sino que respira en la quietud. ¿Has sentido que oras y todo lo que recibes es silencio? No es indiferencia, es pedagogía divina. Dios a veces calla no porque se haya ido, sino porque quiere que aprendas a confiar sin que te expliquen cada paso. El Espíritu no quiere solo guiarte, quiere habitarte. Y eso requiere un corazón que no solo hable, sino que también se atreva a quedarse quieto. Silencio no es ausencia, silencio es profundidad. El Espíritu te está enseñando a reconocerlo sin emociones, a descubrirlo en los gestos más simples, en el aire que respiras, en la calma que te sostiene, en la paz que no sabes de dónde viene, pero sabes que está ahí. Aprender a estar en silencio con Dios es una de las formas más altas de intimidad, porque ya no buscas que Él te impresione, solo deseas que Él te acompañe. Y cuando llegas ahí, la esperanza que nace es diferente. No es una esperanza dependiente de resultados, es una esperanza que descansa en saber que Dios está, aunque no diga nada. Permanece en ese silencio, quédate, respira, y entenderás que el Espíritu no te abandonó. Solo estaba esperando que tú también aprendieras a quedarte, sin huir del silencio, sin temer la pausa. Porque en ese espacio donde nadie habla, Dios susurra. Cuando no sabes orar, pero tu alma clama, hay días en los que las palabras simplemente no salen. Intentas comenzar una oración, pero algo se traba en la garganta. No sabes si estás triste, enojado, agotado o simplemente vacío. Solo sabes que necesitas a Dios, pero no sabes cómo acercarte. Y ese momento, aunque parezca confuso, es profundamente espiritual, porque allí, cuando no sabes orar, es tu alma la que empieza a clamar. Nos enseñaron a orar con frases ordenadas, con versículos, con estructura, pero el Espíritu Santo no se conmueve por lo que suena bonito. Él se mueve en lo profundo. Él escucha lo que no puedes decir. Él interpreta lo que solo se siente, porque orar no es hablar perfecto. Es exponer el corazón, incluso cuando el corazón no sabe cómo expresarse. Hay gemidos que no llegan a ser palabras. Hay pensamientos que apenas se forman en medio del caos emocional. Hay oraciones que son solo un suspiro en medio de una noche larga. Y sin embargo, todo eso llega al cielo, porque el Espíritu intercede por ti con gemidos que no pueden ser explicados. No estás orando solo. Nunca lo estuviste. Tal vez hoy sientes que tu oración no vale, que no estás diciendo lo correcto, que no estás siendo espiritual, pero sabes algo. En el reino de Dios, la sinceridad tiene más peso que la elocuencia. El Espíritu Santo no espera que vengas fuerte. Él viene cuando estás débil. Él no exige claridad. Él traduce tus lágrimas. Él convierte tus silencios en lenguaje divino. A veces,
Una lágrima cargada de fe es más poderosa que 1000 frases aprendidas. A veces, un suspiro honesto tiene más impacto que una declaración ensayada. Dios no está esperando que lo convenzas con argumentos. Él solo quiere que te acerques como estás, confuso, roto, cansado, pero sincero. Y cuando lo haces, algo invisible ocurre. El cielo se inclina, el espíritu desciende, la atmósfera cambia, no por el volumen de tu voz, sino por la verdad de tu alma. La oración más profunda no siempre es la más larga, es la más real, es la que nace desde lo que no puedes sostener más, desde el fondo del alma que dice: Señor, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Esa frase tan humana y quebrada es un clamor que sacude el corazón de Dios. No necesitas un manual, no necesitas adornos. Solo necesitas rendirte en presencia de aquel que conoce lo que hay dentro de ti, incluso antes de que lo digas. Tu debilidad no es obstáculo, es invitación. Y quizás por primera vez comprendes que no se trata de cómo oras, sino de con quién estás cuando lo haces. El Espíritu Santo no evalúa tu oración como un examen. Él la recibe como un padre. Recibe un abrazo torpe de un hijo que solo quiere ser sostenido. Cuando tu alma clama, el cielo responde. No con espectáculo, no con ruido, sino con paz. Esa paz que no explica nada, pero lo cambia todo. Esa presencia que no responde tus preguntas, pero calma tus miedos. Ese abrazo invisible que no quita el dolor, pero lo vuelve soportable. Si hoy no puedes orar como antes, no te condenes. Estás siendo llevado a una forma más íntima de oración, la que no depende de ti, sino del Espíritu que habita en ti. Quédate ahí, callado si hace falta, roto si es necesario, pero abierto, porque el clamor del alma es el idioma del cielo, y el Espíritu lo entiende perfectamente. Esperanza que no depende de resultados. Muchos confunden la esperanza con el deseo de que todo salga bien, como si tener fe fuera sinónimo de esperar siempre el final feliz. Pero esa forma de esperanza es frágil. Se derrumba cuando los diagnósticos no cambian. Se apaga cuando las puertas no se abren. Se desvanece cuando la respuesta de Dios no llega en el tiempo que imaginabas. Y entonces la persona se siente culpable por no poder seguir esperando, como si su fe estuviera rota. Pero tal vez lo que está roto no es tu fe, sino la imagen equivocada que tenías de la esperanza. El Espíritu Santo quiere enseñarte otra forma de esperar. No una esperanza que depende de lo que ves, sino de lo que crees, aunque no veas. Una esperanza que no se basa en los resultados, sino en la presencia. Una esperanza que no nace del control, sino de la rendición. Porque cuando te rindes y decides confiar, incluso sin garantías, estás entrando en el terreno más profundo de la fe, la intimidad. Esperar en Dios no es hacer una lista de peticiones y aguardar que se cumplan. Es confiar en su carácter incluso cuando todo lo visible dice lo contrario. Es decir, no entiendo, pero sé que Él es bueno. No veo solución, pero sé que Él no me soltará. Esa esperanza es la que sostiene cuando las demás fallan. Es la que no necesita pruebas para mantenerse viva. Es la que no exige explicaciones, porque encontró descanso en la compañía del Espíritu, no en la lógica del resultado. Y sí, hay momentos en los que esperas y nada mejora. A veces todo parece ir en dirección opuesta. Oraste por sanidad y llegó más dolor. Pediste por restauración y enfrentaste más pérdidas. Pero incluso allí el Espíritu Santo no se retira. Él se queda, Él permanece. Él te renueva desde dentro. No con promesas fáciles, sino con una certeza silenciosa que no se puede explicar, pero tampoco se puede negar. Esa certeza es su voz, no en palabras audibles, sino en la paz que resiste la tormenta, en la esperanza
que no se alimenta de respuestas, sino de la presencia constante de un Dios que nunca abandona. Esa es la esperanza que transforma, que no necesita que el escenario cambie para saber que el cielo sigue obrando. El problema es que hemos sido entrenados para esperar resultados, no procesos. Pero con Dios, el proceso es tan sagrado como el milagro. Porque en el proceso, el Espíritu te moldea, te libera del miedo al control, te prepara para recibir sin depender, te fortalece para caminar por fe, no por vista. Y ahí es donde tu alma madura, donde tu fe se profundiza, donde tu intimidad con Dios deja de ser emocional y se vuelve eterna, porque no estás con Él por lo que puede darte, sino por quien Él es. No esperas que todo mejore para sentir paz. Tienes paz porque Él está contigo, aunque nada mejore todavía. El Espíritu Santo quiere renovar tu esperanza en ese lugar, no dándote certezas humanas, sino revelándote que hay algo más firme que cualquier resultado, su fidelidad. Cuando eso se graba en tu corazón, la espera ya no es angustia, es adoración, ya no es desespero, es confianza. No dejes que el enemigo te robe la esperanza solo porque las cosas no cambiaron aún. La esperanza que viene del Espíritu no es ilusión, es convicción, no depende del resultado, depende de una relación viva, profunda, íntima. Y cuando esa relación se fortalece, todo lo demás pierde poder sobre ti. Quédate esperando, no porque el milagro sea seguro, sino porque la compañía de Dios ya es suficiente. Ahí, donde ya no tienes el control, empieza la esperanza que no se rompe, la fe que sobrevive al agotamiento. Hay un tipo de cansancio que no se soluciona con descanso físico. Es un agotamiento que nace en el alma, un peso invisible que no puedes explicar, pero lo sientes todo el tiempo. Cargas con fe, pero una fe fatigada. Oras, pero sin la fuerza de antes. Lees la palabra, pero las letras ya no arden como antes lo hacían. Y aunque no lo digas, hay una parte de ti que está al borde de rendirse. No porque no creas en Dios, sino porque estás exhausto. Es duro admitirlo, porque la mayoría de las veces, como creyentes, nos sentimos obligados a ser fuertes, a decir todo está bien, cuando por dentro apenas resistimos, a seguir adelante porque hay que tener fe, aunque lo que más deseamos es detenernos y llorar en silencio. Nos enseñaron a luchar, pero no a reconocer cuando ya no podemos más. Nos enseñaron a declarar victoria, pero no a confesar el desgaste. Y así vamos escondiendo la verdad, que estamos orando desde el cansancio, adorando desde la fatiga, caminando desde la inercia. Pero hay una verdad que el Espíritu Santo quiere susurrarte hoy. Él no espera que seas incansable, no espera que siempre tengas fuerzas, no espera que mantengas una fe perfecta. Él está contigo también cuando estás cansado, cuando no puedes más, cuando tu alabanza es apenas un susurro, cuando tu oración se reduce a un Señor, ayúdame. Dios no se ofende por tu debilidad. Él no se aparta cuando te agotas. De hecho, es allí donde más desea encontrarte. Porque cuando tus fuerzas se acaban, las suyas comienzan a manifestarse. Cuando tu ánimo se quiebra, su consuelo se hace más real. Él no necesita tu rendimiento, necesita tu entrega. La fe que sobrevive al agotamiento no es una fe ruidosa, es silenciosa, pero firme. Es esa que aún temblando decide quedarse, que aunque no siente nada, no se va, que aún sin entender, sigue creyendo que Dios está presente. Esa fe es más preciosa que el oro, porque ha pasado por el fuego del cansancio y sigue en pie. El Espíritu Santo no viene con exigencias, sino con ternura. No te empuja, te sostiene. No te culpa por estar cansado. Te abraza en medio de ese cansancio. Y es ahí donde ocurre la verdadera renovación. No cuando todo cambia afuera, sino cuando algo se reaviva dentro. Una chispa, una paz,
una voz suave que dice, no estás solo, estoy aquí, respira, descansa, yo te sostengo. Quizás hoy no tienes fuerzas para una gran oración. No importa, una sola palabra desde un corazón honesto basta. Tal vez solo puedes decir, Señor, me duele, o no puedo más, o incluso, no sé si estoy bien contigo. El Espíritu escucha y no te deja solo. Él toma tu debilidad como materia prima para hacer una obra profunda de restauración. A veces, la fe más pura es la que sobrevive al cansancio. No la que corre, sino la que se arrastra y aún así no se suelta. No la que siempre sonríe, sino la que llora y aún así sigue creyendo. Esa es la fe que conmueve el cielo, esa es la fe que el Espíritu renueva. Hoy no necesitas rendir más, solo necesitas rendirte, descansar en Él, apoyarte en su fuerza, no en la tuya. Y desde ese lugar de agotamiento verás cómo la esperanza comienza a volver. No como un relámpago, sino como una brisa. No como una explosión, sino como un susurro. Pero volverá. Porque donde tú ves agotamiento, el Espíritu ve terreno fértil para un renuevo, redescubriendo a Dios sin sentirlo. Hay una etapa en el camino espiritual donde los sentimientos desaparecen. Ya no sientes la presencia como antes, ya no lloras al orar, ya no tiemblas al escuchar su voz, y aunque sabes que Dios está contigo, dentro de ti crece una duda silenciosa. ¿Por qué ya no lo siento? No es pecado, no es frialdad, es una transición. Y muchos, al llegar a este punto, se detienen, porque confundieron intimidad con emoción, confundieron presencia con escalofríos, confundieron fe con sensaciones. Pero hay una revelación más profunda. Dios no siempre se manifiesta a través de lo que sientes. Muchas veces, lo más sagrado ocurre cuando ya no hay emoción, cuando el alma ha sido despojada de toda necesidad de sentir algo y solo queda la decisión de permanecer. Ahí, en ese aparente vacío emocional, es donde comienza la fe madura. La fe que no depende del estímulo, sino del amor constante. Porque no se trata de buscar sentir a Dios, se trata de aprender a reconocerlo incluso cuando no lo sientes. Como el sol detrás de las nubes, como la raíz que crece en la oscuridad de la tierra. Hay crecimiento invisible que no se celebra con lágrimas ni cantos, pero transforma el alma desde el silencio. Redescubrir a Dios sin sentirlo es dejar de asociar su presencia con estados emocionales. Es entender que Él es fiel incluso cuando tú estás frío, que Él sigue obrando incluso cuando tú no lo percibes, que su amor no disminuye solo porque tu sensibilidad cambió. Él es, Él está, Él permanece. El Espíritu Santo te está guiando a un nivel más profundo de comunión. Ya no se trata de buscar experiencias, sino de cultivar una relación. Y en toda relación madura hay momentos de silencio, de rutina, de calma. No porque haya menos amor, sino porque hay más confianza. Ya no necesitas señales constantes para saber que estás seguro. Sabes que Él está, aunque no se manifieste como antes. Y si ese vacío que sientes no es ausencia, sino entrenamiento. Y si Dios está enseñándote a caminar como un hijo, que ya no necesita que le sostengan la mano todo el tiempo, porque ha aprendido a caminar por sí mismo. Eso no es rechazo, es crecimiento, es madurez, es el lenguaje del cielo para decirte, estoy formando algo más profundo en ti. En esos momentos, la esperanza cambia de forma. Ya no es esa euforia inicial, es una quietud, una certeza sin escándalo, una paz que no grita, pero sostiene, y si prestas atención, descubrirás que incluso sin sentirlo, Dios te sigue hablando, a través de la constancia, de la fidelidad, de esa fuerza diaria que no sabes de dónde sale, pero te mantiene firme. El Espíritu Santo no se fue, solo te está enseñando a depender menos de los sentidos y más de la verdad.
porque sentir es valioso. Pero creer sin sentir, eso es fe. Y es ahí donde lo redescubres, no como un fuego que arde cada día, sino como un susurro que permanece cada noche, no como una emoción pasajera, sino como una roca que no se mueve. Si hoy no lo sientes, no te alejes, quédate, persiste, adora en seco, ora en silencio, lee aunque parezca vacío, porque todo eso es semilla. Y llegará el momento en que esa tierra árida florezca, no porque cambió el clima, sino porque el Espíritu nunca dejó de regarla con su presencia invisible. Tu fe no está muerta, está siendo purificada, y cuando pase este desierto, mirarás hacia atrás y descubrirás que en los días donde no lo sentiste, fue cuando más cerca estuvo, el susurro divino en las pequeñas cosas. A veces esperamos que Dios hable con un estruendo, que su presencia se manifieste como fuego, como trueno, como un milagro evidente. Pero mientras el alma busca el espectáculo, el Espíritu Santo susurra. No en la tormenta, no en el terremoto, no en el fuego, sino en el murmullo suave que se esconde en lo cotidiano. El problema no es que Dios no hable, es que no siempre estamos en silencio suficiente para oírlo. Vivimos atrapados entre expectativas grandiosas y rutinas cansadas. Queremos señales del cielo mientras ignoramos las huellas divinas que aparecen a diario. Queremos sentir a Dios en lo sobrenatural, pero Él ha estado hablándonos desde lo sencillo, en esa conversación que te tocó el alma, en la canción que parecía responder lo que pensabas en secreto, en el abrazo que llegó justo cuando estabas por romperte, en el momento en que, sin explicación, sentiste que podías seguir un día más. La intimidad con Dios no se construye solo en los altares, también nace en la cocina, en el transporte, en la ducha, en medio del caos y la rutina, porque Dios no se limita al lugar donde lo buscas, Él se manifiesta donde menos lo esperas, pero para verlo necesitas despertar, no con los ojos físicos, sino con la sensibilidad del alma. La sensibilidad espiritual no es un don exclusivo de unos pocos, es una capacidad que todos tenemos, pero que se adormece con el ruido, con la prisa, con la sobrecarga emocional. El Espíritu Santo no dejó de hablar, pero tal vez tú dejaste de escuchar. No por rebeldía, sino por cansancio, por distracción, por la intensidad del mundo exterior. Hoy, el Espíritu quiere afinar tus sentidos, no para que oigas más cosas, sino para que reconozcas su voz en lo simple, que veas su mano en un detalle, que sientas su ternura en una pausa, que escuches su voz en un suspiro. Porque cuando tu corazón empieza a percibirlo en las pequeñas cosas, ya no necesitas grandes señales. Vives atento, vives presente, vives acompañado. ¿Recuerdas a Elías? Esperaba que Dios se manifestara en el fuego, pero fue en el silbo apacible donde encontró al Señor. Así también contigo. Mientras esperas la gran respuesta, el gran cambio, el gran milagro, Dios te está hablando ahora mismo. Quizás a través de esta misma palabra, no lo subestimes. Quizás hoy el milagro no será una puerta que se abre, sino un pensamiento que se aclara. No será una voz audible, sino una paz que invade. No será un ángel que te visita, sino un recuerdo que te hace llorar porque sabes que fue Dios quien te lo envió. Y en ese momento entenderás que Él nunca se fue. Solo esperó que bajaras el volumen de todo lo demás para que su voz volviera a ser suficiente. Cuando aprendes a oír el susurro divino en lo cotidiano, ya no necesitas correr detrás de lo espectacular. Vives consciente, vives sensible, vives con el alma despierta. El Espíritu Santo te está llamando a eso, a que no pases por la vida esperando los truenos y te pierdas los susurros. Porque en cada detalle donde tu alma es tocada en silencio, Dios está recordándote: estoy aquí, no te dejé,
y sigo hablándote incluso cuando no te das cuenta. Perdonar para volver a confiar en Dios. A veces, lo que bloquea nuestra esperanza no es la falta de fe, sino una herida no perdonada. No siempre lo reconocemos, no siempre lo queremos aceptar, pero en lo profundo del alma hay resentimientos que se han transformado en paredes invisibles. Paredes que no solo nos alejan de las personas que nos lastimaron, sino que, sin darnos cuenta, también enfrían nuestra relación con Dios. Hay quienes dejaron de orar con libertad porque aún guardan dolor hacia alguien que amaban. Otros no logran descansar en la voluntad de Dios porque en el fondo creen que Él permitió algo que no debió permitir. Algunos dicen confiar, pero su confianza está fracturada, no por falta de Biblia, sino por exceso de heridas no resueltas. El Espíritu Santo quiere tocar esa parte, no para culparte, no para forzarte, sino para liberarte, porque mientras esa amargura sigue escondida, la intimidad con Dios no fluye del todo. Perdonar no es justificar lo que te hicieron. Perdonar no es olvidar el daño ni negar lo que dolió. Es tomar la decisión de entregar ese dolor a Dios y permitir que Él sane lo que tú ya no puedes sostener solo. El perdón es una llave espiritual. Cuando no perdonas, cierras la puerta al consuelo. Te encierras en una prisión donde tú mismo cargas con lo que otro provocó. Y el Espíritu no quiere verte atrapado ahí. Él no viene a obligarte, viene a ayudarte. Porque perdonar no es un acto de fuerza, es un milagro de gracia. Tal vez necesitas perdonar a quien te traicionó, tal vez a quien nunca pidió perdón, tal vez a ti mismo por decisiones del pasado que todavía te atormentan, o tal vez necesitas perdonar a Dios. No porque Él haya hecho algo malo, sino porque tú sentiste que Él te falló. Y aunque sabes que Dios es justo, tu alma se sintió herida por su silencio o su demora. Y eso también necesita ser hablado, también necesita ser llorado, también necesita ser sanado. El Espíritu Santo es el único que puede llevarte hasta ese lugar y abrir tus manos para soltar lo que llevas apretado hace tanto tiempo. Y cuando lo haces, algo cambia. No siempre afuera, pero sí dentro. El aire se hace más liviano, el corazón respira mejor, la oración fluye otra vez y lo más importante, la esperanza, que parecía estancada, comienza a moverse. Perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes, pero sí permite que tú seas restaurado. Y cuando empiezas a sanar, también recuperas la capacidad de confiar en que Dios sigue escribiendo tu historia, incluso con las partes que otros dañaron, de confiar en que el amor de Dios no se agotó, aunque tu corazón haya sangrado. Hoy, el Espíritu no te pide que te esfuerces para perdonar, te invita a dejar que Él lo haga contigo, a decirle, no puedo, pero quiero. Y ese deseo humilde ya es un principio de libertad. Porque cuando el perdón entra, la confianza renace. Y cuando la confianza regresa, la esperanza vuelve a respirar. Quizás hoy es el momento, no para resolver todo, pero sí para dar un paso, para abrir esa conversación con Dios que llevas años evitando, y dejar que el Espíritu entre, no para juzgarte, sino para mostrarte que tu alma puede volver a confiar, incluso después del dolor, incluso después de la traición, incluso después de haberte alejado. El perdón no cambia el pasado, pero abre el camino a un futuro donde la intimidad con Dios ya no está filtrada por el miedo, sino restaurada por el amor. Cuando Dios no responde, pero sigue hablando. Hay oraciones que parecen perderse en el aire, palabras que repites una y otra vez, sin respuesta. No hay señal, no hay confirmación, no hay milagro, solo silencio, y ese silencio empieza a doler más que la propia situación que estás enfrentando.
Porque no saber qué hará Dios es una cosa, pero no saber si Él te está oyendo es otra muy distinta. Te preguntas si hiciste algo mal, si estás orando de la manera equivocada, si tu fe ya no es suficiente, y mientras más silencio recibes, más te alejas, aunque sigas creyendo. Ya no oras con confianza, ya no te acercas con la misma expectativa. Algo dentro de ti empieza a apagarse y sin darte cuenta, entras en ese desierto donde Dios parece lejano y tu alma cada vez más vacía. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte. El silencio de Dios no es sinónimo de ausencia, tampoco es indiferencia, es lenguaje. Un lenguaje que no se aprende con teoría, sino con experiencia. Porque hay mensajes que Dios solo transmite cuando calla. Y hay cosas en ti que solo se revelan cuando ya no recibes respuestas automáticas. A veces Dios guarda silencio porque está enseñándote a escuchar con otros oídos, porque quiere profundizar tu discernimiento, porque está formando en ti una fe que no depende de señales, sino de comunión. El Espíritu Santo sigue hablando, pero lo hace desde otros lugares, desde la espera, desde la incomodidad, desde el proceso. Dios sigue hablando cuando una puerta se cierra, cuando un no llega y no lo entiendes, cuando algo se demora más de lo que creías soportar. Él no se ha quedado mudo, solo cambió el canal. Y ahora te invita a escucharlo de otra forma, a través de la transformación que ocurre dentro de ti mientras esperas. Porque mientras esperas y Él guarda silencio, tú cambias. Te vuelves más humilde, más dependiente, más sensible. Empiezas a soltar lo que creías controlar. Aprendes a confiar incluso sin mapa. Y cuando eso ocurre, Dios ya ha respondido, no cambiando tus circunstancias, sino cambiándote a ti. Es duro, lo sé. Quisiéramos un Dios que siempre hable claro, que responda rápido, que actúe de inmediato. Pero si lo hiciera así, nunca aprenderíamos a rendirnos, nunca descubriríamos la profundidad de una fe que no se basa en lo visible, sino en la certeza de que, aunque no lo sientas, Él sigue obrando. El silencio de Dios te obliga a buscar más adentro, y ahí es donde está su voz, no en la rapidez, sino en la intimidad, no en la emoción, sino en la permanencia, no en las palabras, sino en la paz que empieza a nacer en tu interior sin explicación. Tal vez hoy Dios no ha respondido lo que pediste, pero mírate, sigues de pie, sigues escuchando esta palabra, sigues buscando. ¿No es eso una señal de que Él está contigo, sosteniéndote en medio de lo que no entiendes? El Espíritu Santo no ha dejado de hablar, solo está haciéndolo de una manera más madura, más profunda, más silenciosa. Y cuando termines esta etapa, mirarás hacia atrás y entenderás, en su silencio, Dios habló de fidelidad. En su demora, me enseñó paciencia. En su no, me protegió de algo que yo no veía. En su espera, me enseñó a ser hijo, no solo creyente. Dios está hablando ahora, en esta misma pausa, en esta respiración lenta, en este susurro que te recuerda, aunque no me oigas, nunca dejé de estar aquí. Ser restaurado mientras aún estás roto. Muchos creen que necesitan estar bien para que Dios comience a obrar, que tienen que sanar primero, ordenar su vida, calmar sus emociones, recuperar la fuerza, y entonces sí, el Espíritu Santo podrá usarlos, tocarlos, restaurarlos. Pero esa es una idea profundamente equivocada, porque Dios no trabaja con lo perfecto. Dios trabaja con lo real, y lo real muchas veces está roto. La restauración no es un premio para los fuertes, es un refugio para los que ya no pueden más. Es la respuesta de Dios a un corazón que ya se cansó de fingir que está bien. Porque mientras intentes mantener una imagen sólida, Dios esperará afuera. No por distancia, sino por respeto. Él no invade lo que tú todavía estás intentando controlar, pero en el momento en que te rindes y le dices,
Así estoy, todavía roto, todavía frágil, todavía temblando. Él entra, y no lo hace para juzgarte, lo hace para comenzar a reconstruir lo que el dolor, el tiempo y la vida deshicieron. La verdad es que no necesitas estar completo para ser abrazado. No necesitas tener respuestas para ser sostenido. No necesitas entender todo para ser restaurado. El Espíritu Santo comienza su obra justo ahí, en medio de lo inacabado, en ese rincón del alma donde aún hay pedazos esparcidos. Él no necesita que pegues las piezas primero. Él es el que une, el que transforma, el que convierte la herida en testimonio, el caos en mensaje, el quebranto en poder. Ser restaurado mientras aún estás roto es una de las experiencias más profundas de intimidad con Dios. Porque no se trata de esperar la sanidad para volver a confiar. Se trata de confiar mientras la herida sigue abierta, de caminar con fe, aún cojeando, de cantar aunque la voz tiemble, de orar aunque dentro de ti todavía haya dudas. Dios no está esperando que estés listo, Él ya está dispuesto. Él no te dice, vuelve cuando sanes. Él te dice, ven así, ahora, con lo que tienes, con lo que queda. Y ese llamado no es sentimentalismo, es redención. Porque en su reino, lo roto tiene valor. Lo débil tiene espacio, lo incompleto es digno de ser amado. Hay una esperanza que nace justo cuando te das cuenta de que no necesitas estar en tu mejor versión para recibir el amor de Dios. Una esperanza que brota desde el suelo, no desde el pedestal, que respira desde el polvo, no desde la altura, que florece mientras aún lloras, porque la restauración no comienza con el fin del dolor, sino con la decisión de invitar a Dios a ese dolor. Quizás hoy estás esperando a estar más fuerte para volver a buscarlo, más limpio, más enfocado, más seguro, pero el Espíritu Santo no opera como el mundo. Él no espera tu momento ideal. Él se especializa en lugares devastados, en ruinas internas, en muros caídos, en lágrimas secas, porque donde los demás ven ruina, Él ve oportunidad. Y si hoy puedes reconocer que aún estás roto, eso no te descalifica, te prepara, porque solo quien reconoce su fragilidad puede recibir el tipo de restauración que no solo alivia, sino que transforma. Y cuando el Espíritu comienza esa obra, no lo hace a medias, te reconstruye desde dentro, con paciencia, con ternura, con verdad. Así que no te escondas más, no te autoexijas sanar primero. Dios no espera perfección, Él solo espera tu rendición. Y desde ese lugar comienza una esperanza nueva, no la de quien ya no tiene grietas, sino la de quien descubrió que Dios también habita en medio de ellas. El día en que el Espíritu Santo tocó tu alma sin que lo notaras. No todos los toques de Dios vienen acompañados de fuego. No todos los momentos sagrados tienen lágrimas. A veces el día más divino de tu vida pasó sin que lo supieras. Fue esa noche en la que ibas a rendirte, pero algo invisible te sostuvo. Esa mañana en que despertaste con ansiedad y de algún modo encontraste fuerza para seguir. Ese instante en que nadie te abrazó, pero sentiste consuelo. El Espíritu Santo estaba ahí, tocando tu alma, en silencio, sin pedir protagonismo, sin anunciarse. Lo que ocurre con su presencia es que muchas veces no se percibe en el momento, sino en la memoria. La reconoces después, cuando miras atrás, cuando repasas ese día difícil y te preguntas, ¿cómo salí de ahí? Cuando recuerdas que no tenías esperanza, y sin embargo algo en ti siguió creyendo. No eras tú, era Él. No fue tu fuerza, fue su compañía oculta. No fue casualidad, fue cuidado divino disfrazado de rutina. El Espíritu Santo no necesita escenario,
no requiere música de fondo, no espera que estés de rodillas. Él te toca cuando estás lavando los platos, conduciendo al trabajo, llorando en silencio, repitiendo una oración vacía que tú pensaste que no llegaría a ningún lugar. Él no mide tu espiritualidad, solo se acerca como un susurro, como un aliento, como un pensamiento que cambia el rumbo de tu día sin que lo notes. Y si hoy crees que no lo has sentido en mucho tiempo, tal vez es porque estás esperando fuego y Él ha venido como brisa. Tal vez estás buscando palabras y Él ha estado hablando en silencio. Tal vez pides señales y Él ha estado enviando personas, momentos, frases, pausas, pequeñas pero exactas. La pregunta no es si Dios te tocó. La pregunta es, ¿cuántas veces lo hizo sin que lo notaras? Este último tópico no es una conclusión, es una revelación. Porque cuando empiezas a entender que has sido acompañado incluso cuando te sentiste solo, algo se rompe dentro de ti. Una dureza, un resentimiento, una incredulidad silenciosa. Y en su lugar entra una ternura nueva, una humildad que no juzga, un reconocimiento. Dios nunca me dejó, aunque yo creí que sí. Este es el punto donde la esperanza deja de ser una idea y se vuelve una certeza, no por lo que Dios hará mañana, sino por lo que ya ha hecho una y otra vez, sin que tú se lo pidieras. Porque eso es gracia, eso es amor, eso es intimidad, y en esa conciencia el alma despierta, respira, llora y adora. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez estás siendo tocado otra vez, sin ruido, sin prisa, sin presión, solo con verdad, con espíritu, con vida. Y ese toque silencioso vale más que 1000 discursos, porque no viene para impresionarte, viene para transformarte. Cierra los ojos, respira y recuerda, el día en que no sentiste nada, fue el día en que Dios más cerca estuvo. Y ahora lo sabes, y ahora lo sientes, y ahora por fin puedes decir, no me di cuenta, pero el Espíritu Santo sí estuvo aquí.